Nutrición Imperfecta, episodio 16. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito, las 5 claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamarmol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y en este episodio vamos a hablar de alimentación emocional. Vamos a ver qué es la alimentación emocional, cuándo ocurre. Sobre todo vamos a aprender a diferenciar ese hambre emocional del hambre real. Y veremos diferentes trucos o diferentes formas que te ayudarán a mejorar esta alimentación emocional si tú también la tienes. Pero esta vez lo vamos a hacer de una forma distinta. Vamos a aprender sobre alimentación emocional a través de la historia de Julia. Julia es una mujer casada y con 2 hijos que cuando llegó a consulta venía pidiéndome ayuda para esa organización, esa planificación de menús. Además a ella le gustaba mucho cocinar, sabía más o menos la teoría de una alimentación saludable, pero no conseguía dar el paso de ponerlo en práctica y sobre todo ya no solo ponerlo en práctica, sino que se mantuviese en el tiempo. Muchas veces cuando se concienciaba y se ponía muy en serio, conseguía que durante una semana, 2, hacer todo como ella creía que estaba bien. Pero luego con el paso del tiempo, con unas pequeñas desorganizaciones, no conseguía mantenerlo. Entonces durante las primeras semanas conseguimos organizar eso, mejorar esa planificación, sobre todo mejorar esa sensación de que no llegaba a todo. Porque Julia también trabajaba y con las cosas de casa, la compra, cocinar, estar pendiente de sus hijos, pues sentía que no le daba tiempo a todo. Sentía esa sensación de no ser tan buena madre como debería ser. Además, Julia se comparaba siempre con esas madres o esos ideales que aparecen en redes sociales, porque tendemos siempre a compararnos y ella sentía que no daba abasto y que si conseguía hacer todo lo de sus hijos, luego se encontraba ella descuidada, terminaba comiendo lo que pillase, las sobras de sus hijos muchas veces, se sentía como un poco el cubo de la basura y entonces ella sabía que era un bucle, que cuanto peor comiese, que cuanto peor entrase en ese bucle, pues era más difícil salir. Y decidió poner punto y final y venir a consulta y mejorar todo esto. Como os digo, las primeras semanas fueron destinadas a establecer esos buenos hábitos, pero sobre todo adaptado a su día a día, pues cuando tenía ella más tiempo, cuando le daba tiempo a cocinar o qué tipo de comidas podía hacer, dependiendo si comía en el trabajo o comía en casa, dependiendo si los niños estaban en el colegio o no. Nos pilló en pleno confinamiento, o sea que estaban en casa y eso ponía las cosas un poquito más difíciles por un lado y por otro un poquito más fáciles. El tema de la compra era un tema que había que mejorar porque su marido era el encargado de ir a la compra y en cambio ella era la encargada de cocinar. Esta poca comunicación o que cada uno comprase o cocinásemos de forma distinta hace que o sobren o falten alimentos. Siempre la lista de la compra debemos hacerla frente a una planificación previa. De esta forma sabremos qué alimentos necesitamos y cuáles no.
Como os digo, esto fuimos mejorándolo durante los primeros meses hasta que Julia fue adaptándose y esto cada vez era más sencillo. Al final la planificación no le suponía ningún tipo de esfuerzo y sentía esa relajación de no tener que estar todo el día pensando en qué va a haber de cenar, qué va a haber de comer al día siguiente, o me falta algo para hacer estas lentejas, o me falta algo para hacer esta cena de los niños. Eso le permitió empezar a relajarse y empezar a disfrutar de otras cosas. Y fuimos introduciendo mejoras poco a poco a medida que íbamos asentando bien las bases. Una de las grandes mejoras que notó Julia y que es muy común que me lo digan los pacientes es que cada vez empezaba a ser más consciente de cuando tenía hambre y de cuando no. O sobre todo empezar a fijarse en cosas que antes no se fijaba. Entonces, en una de las consultas, Julia me comentó que le estaba ocurriendo muy a menudo esa sensación de por las tardes, cuando terminaba de trabajar, cuando los niños estaban entretenidos o cuando se daba como su capricho de sentarse en el sofá y coger algo de comer, le apetecía comer cualquier cosa, pues unas galletas o unas patatas fritas y devorarlas sin pensar, de una manera rápida y terminar cuando se acababa el paquete. Y cuando lo acababa se daba cuenta de lo que había hecho. No había sido ni consciente, ni lo había disfrutado, ni lo había saboreado, ni había sido capaz de conectarse con su hambre real o no. En ese momento yo le expliqué que eso es hambre emocional y también le expliqué que no es en sí malo. Al final, el hambre emocional es comer para tapar una emoción que no somos capaces de gestionar de otra manera. Esa emoción puede ser buena o mala, aunque normalmente tiende más a ser mala. Las emociones no deberían ser ni buenas ni malas, pero para que nos entendamos, pues esa sensación de agobio, estrés, incertidumbre, miedo, incluso cansancio, aburrimiento. Cuando nos enfrentamos a estas emociones y no sabemos qué hacer con ellas, porque es verdad que no nos han enseñado a gestionar este tipo de emociones, comer nos va a producir una emoción tan potente que nos va a enmascarar durante un tiempo esta emoción que no sabemos gestionar, pero nunca y en ningún caso nos lo va a arreglar. Es decir, cuando acabemos de comer, esta sensación de aburrimiento va a seguir ahí. Incluso muchas veces va a ser peor, porque va a aparecer también esa sensación de fustigación y de malestar por haber comido descontroladamente. Y más cuando estamos en un proceso de pérdida de peso o intentando mejorar nuestra alimentación. Como os decía, la alimentación emocional no es siempre mala. De hecho, la alimentación es emocional por definición. Pensad que nosotros tenemos que comer para sobrevivir, entonces nuestro cuerpo necesita mandar ese mensaje positivo a nuestro cuerpo para que lo volvamos a repetir en el futuro. Imaginad que fuese desagradable comer. Nadie comería varias veces al día. Es decir, ese refuerzo positivo que existe cuando comemos es habitual. Pero ¿cuál es el problema? Que nos enfrentamos a muchos alimentos muy potentes emocionalmente. Todos los productos ultraprocesados, llenos de azúcar o de sal, con potenciadores del sabor y además con texturas muy crujientes, hacen que esa emoción sea muy potente. Y si encima tenemos accesibilidad muy fácil y está bien visto comer este tipo de alimentos, pues todo se junta y hace que la alimentación emocional sea un recurso muy sencillo. Es decir, si yo tengo disponible y además está bien visto y lo tengo en casa y está rico, algo que me va a producir una emoción muy potente, es normal que recurra a ello. Existen otras cosas que también producen este efecto tan potente, pero no está tan bien visto como podrían ser, por ejemplo, las drogas o el juego. No estoy diciendo que la comida sea una droga, pero sí que es verdad que produce esa emoción tan grande y con esa recompensa tan potente en muy poco. Entonces, si la alimentación es emocional, ¿qué tiene de malo comer de forma emocional? No tiene nada de malo comer de forma emocional. El problema empieza cuando tu único recurso y tu única herramienta para afrontar algunas emociones que no sabes gestionar, como podrían ser pues eso, el aburrimiento, la tristeza, el cansancio, es solo la comida. Si solo tenemos esta herramienta, siempre la usaremos y no siempre es la herramienta más útil. El primer ejercicio que le propuse a Julia fue diferenciar si este hambre era real o emocional. Para eso, cada vez que le ocurriese este hambre, cada vez que le entrase este hambre, tendría que pararse y pensar, ¿realmente tengo hambre? Para saber diferenciar si ese hambre es real
o emocional, el hambre real es un hambre que empieza de forma paulatina, poquito a poco, que puede esperar y que realmente comerías cualquier cosa. Es decir, que si tienes un plato de brócoli, te lo comerías. En cambio, el hambre emocional es un hambre que aparece de repente, que no puede esperar, que necesitas comer sí o sí y que normalmente tu cuerpo te pide alimentos que son muy densos calóricamente y muy potentes emocionalmente. Pues como hemos dicho, alimentos que sean muy dulces o muy salados. En el momento que reconoces que lo que te está ocurriendo es alimentación emocional, Julia tendría que pensar y darse cuenta de qué le está ocurriendo. ¿Qué me pasa? ¿Estoy aburrida? ¿Estoy cansada? ¿He tenido mucho estrés? ¿Qué me apetece comer? Y en ese caso deberíamos empezar a desarrollar diferentes ideas. Una de las herramientas ante el hambre emocional, como hemos dicho, es comer. Y que no os parezca raro, comer cuando tienes hambre es correcto. Entonces Julia me preguntaba, ¿puedo comer cualquier cosa? Sí, tenéis que entender que el problema nunca es la comida. El problema es cómo utilizamos la comida. Puedes comer cualquier cosa, si te apetece comer galletas, puedes comer galletas. La diferencia va a estar en cómo te las comes. No va a ser lo mismo coger un paquete de galletas y comerlo sin pensar y engullirlo, a coger una galleta, comerla tranquilamente y disfrutarla, saboreando, notando las diferentes texturas, diferentes sabores, si por ejemplo tiene chocolate. Pero como hemos dicho antes, lo que tenemos que hacer y lo que hicimos en consulta fue encontrar otras herramientas, otras cosas que hacer para ese momento en el que Julia notaba que tenía ese hambre emocional. Esto parece muy sencillo así contado, pero no es tan fácil. Identificar que tienes hambre emocional y saber parar y tomar otras decisiones es un proceso que es lento y que normalmente cursa con equivocarse varias veces. ¿A qué me refiero con equivocarse? Normalmente elegimos diferentes actividades o cosas que se pueden hacer en ese momento que has identificado que tienes hambre emocional. Julia, por ejemplo, pasaba tardes entretenida porque tenía que trabajar y ni siquiera se enteraba de que tenía hambre hasta la hora de la cena. Entonces se dio cuenta que cuando estaba entretenida, este hambre no le aparecía. Pero claro, no era cuestión de que estuviese trabajando todos los días para no tener este hambre. Pero se dio cuenta que cuando está distraída con cosas, no le entraba este hambre. Una cosa que le encantaba a Julia eran las manualidades. Así que una de las cosas que apuntamos en la lista de cosas que hacer eran manualidades. Pero se lo tuvo que poner fácil. No es tan fácil decir manualidades, porque muchas veces es simplemente la pereza de a ver qué hago, qué me pongo a hacer ahora, qué tiempo tengo, pues te lleva a lo más rápido. Se lo tuvo que poner muy fácil. Se hizo una cajita con cosas para hacer manualidades que tenía muy disponible y que sabía perfectamente qué iba a hacer lo siguiente. De esta manera, cuando le entraban ganas de comer, era capaz de parar, no siempre, es verdad, pero muchas veces fue capaz de parar y ponerse a hacer manualidades. Se hacía un té y se ponía a hacer manualidades y se le pasaba la tarde volando sin darse cuenta hasta la hora de la cena. Pero también eligió otras actividades. Por ejemplo, leer, que es algo que le encantaba. En cambio, decía que leer era compatible con comer, que no estaba distraída, igual que haciendo manualidades utilizaba las manos, pues al leer no. Y que entonces eso muchas veces cogía patatas a la vez que leía. Por lo tanto, leer no es una herramienta que a Julia en este momento le servía. Por lo tanto, la descartamos. Pero quizás a ti es una herramienta que sí que te funciona. ¿Cómo vas a saber esto? Probándolo y equivocándote. Por eso te digo que no es tan sencillo. Es algo que tenemos que ir probando, que en consulta vamos viendo, vamos cambiando cositas, hasta que cada uno encuentra la forma de hacerlo mejor para esa persona. Julia también eligió cocinar, porque cocinar para ella era meditar. Es algo que me ocurre también a mí. Y le distraía muchísimo y se mantenía activa haciendo cosas sin que le entrase hambre. Incluso decía que casi no cenaba después de haber visto tanta comida, aunque no hubiese comido. Otra de las cosas que elegimos fue llamar a una amiga para distraerse. También se puede elegir pues otras cosas como irte a dar una vuelta, por ejemplo, nada más, o hacer deporte, nada más que Julia con sus hijos, pues es algo que no podía hacer. Al final cada una tiene que encontrar aquellas cosas, aquellas herramientas que le van a ir bien para mantenerse distraída o mantenerse ocupada y no tener ese hambre emocional. Pero cuidado, no con esto tenemos que caer en llenar todo nuestro tiempo de cosas para evitar comer. Al final esto es una cosa que nos va a ayudar a gestionar esa emoción,
pero tenemos que ir poquito a poco aprendiendo a gestionar ese aburrimiento y tener diferentes formas de gestionar ese aburrimiento. Y no tenemos por qué, si ese aburrimiento a lo mejor lo tenemos que solucionar con algo que nos divierta, pero si por ejemplo fuese tristeza o incertidumbre, no tenemos siempre que llenarlo de cosas para evitar sentir eso. También tenemos que gestionar ese sentimiento. Esto siempre, si es algo que no sabéis hacer bien, os recomiendo que acudáis a un psicólogo especialista y que os ayude en terapia a mejorar todo esto, porque al final son herramientas que tenemos que ir aprendiendo en el día a día para conocernos mejor y saber manejar cada uno su situación de la mejor manera posible. Es muy común que la gestión del hambre emocional se centre en la comida. Al final pensamos que es la culpable porque al final terminamos comiendo. Y esto le pasaba a Julia. Julia venía de haber hecho muchísimas dietas antes y siempre lo relacionaba con comida. Entonces Julia me decía: yo intento comer cosas light, intento coger un poco de queso light, o intento comer palitos de zanahoria o tomate cherry, pero no se me pasa. Claro, no se te pasa porque no es hambre real. Si fuese hambre real, comer comida te lo solucionaría. Pero como es hambre emocional y el problema nunca es la comida, por mucho que pongamos tiritas o por mucho que intentemos comer determinadas cosas, no nos lo va a solucionar. Y esto lo digo porque a día de hoy sigo escuchando estos consejos, sigo viendo a gente que recomienda determinadas cosas como, por supuesto, beber agua, lavarte los dientes, comer chicle o, como os decía, comer este tipo de alimentos. Esta gente nunca ha tenido hambre emocional porque el hambre emocional no se sacia y no se para con unos palitos de zanahoria por muy sanos y ricos que estén. Eso podría ser para un entrante o para un picoteo de una persona que tenga hambre y entonces esto sí que le solucionaría y le quitaría ese hambre, pero nunca un hambre emocional. Julia a día de hoy sigue avanzando, sigue conociéndose y sigue mejorando y aplicando todo esto que vamos aprendiendo, pero pasito a pasito porque hay que ser realistas y se equivoca muchas veces, aunque tengo que reconocer que es una paciente muy aventajada. Espero que te haya quedado muy claro lo que es la alimentación emocional y sobre todo que hayas cogido muchas ideas para aprender a gestionarlo poquito a poquito. Pero si no sabes o te atascas, como siempre, pide ayuda. Espero que te haya gustado mucho este episodio y te espero en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.